Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por las promesas que encontramos ahí. Gracias, Señor, porque fuera de Cristo no hay salvación. Y eso significa que hay salvación, pero en Cristo. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestra mente y nos muestre a tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, por tu precioso Hijo, porque es nombre sobre todo nombre y porque solamente en Él hay salvación. Dice tu palabra que el que viene a tu Hijo Cristo no le echa fuera. Así es que hay salvación en Cristo. Te rogamos, Padre, que desnudes tu brazo poderoso en esta tarde y traigas salvación a esta tu iglesia. Y a la gente, Padre, que nos visita. Y a la gente, Padre, que no tiene a Cristo como su Salvador. Te rogamos por misericordia, por gracia, por compasión, que muestres a tu Hijo Cristo. En el nombre de Él, amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un resumen de la prédica de la semana pasada, porque es importante poder retomar varios conceptos que vimos la semana pasada. Y dentro de ellos hablábamos de la exclusividad de Cristo en la salvación. Mencionábamos de que hay salvación, pero solamente a través y en la persona de Cristo. Nadie más salva, nadie más. No salva Buda, no salva Mahoma, no salva ningún profeta, ningún maestro, nadie. El único que salva es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús fue enviado a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro mediador, Él es nuestro Salvador. Y mencionábamos esto la predicación pasada y decíamos, nadie más fuera de Cristo puede salvar. Y puede venir una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nadie más fuera de Cristo puede salvar? Y esta es la razón. Porque Él es el único que ha satisfecho las demandas de la cruz, las demandas de la justicia divina en relación con el pecado. Nadie más ha satisfecho las demandas de justicia, solamente Cristo. Ninguno puede compararse a Él, porque nadie es como Él. Hermanos, la salvación que Jesús logró, es de un valor infinito. Es de un valor infinito y satisface a plenitud la responsabilidad divina. La responsabilidad penal del pecado del hombre. Eso es muy importante anotarlo o guardarlo. Solamente Él satisface a plenitud la responsabilidad penal del pecado del hombre. ¿Sabía esto? Que el hombre al cometer pecado tiene una responsabilidad penal. El pecado es un crimen. El pecado no es una cosa sencilla, no es una cosa chiquita. El pecado tiene una responsabilidad penal y Cristo satisfizo esa responsabilidad con el pecado. ¿Por qué? Porque Él llevó sobre sí el castigo que le tocaba a todo aquel que cree en Él. Él cargó sobre sí la responsabilidad tuya y mía. También dijimos que la salvación, hermanos, está centrada en Dios, no está centrada en el hombre. La salvación está centrada en Dios y no en el hombre. ¿Cómo lo sabemos? Dos pasajes, no lo vamos a buscar. Efesios 1:6 y Salmo 106, versículo 8. También comentábamos la semana pasada que nuestra salvación no comienza con nuestro arrepentimiento y fe en Cristo.
Nuestra salvación comenzó en la eternidad pasada, en el consejo soberano del Trino Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, segunda de Timoteo 1:9. No lo busques, simplemente estoy haciendo un repaso. Espero que esta semana Kevin pueda subir la prédica de la semana pasada, pero estoy haciendo solamente un breve repaso. Bien, el versículo dice que no hay fuera de Cristo salvación. Wow, es un tema grande la salvación. Y una de las preguntas que puede preguntarse a alguien es: ¿qué aspectos contiene o incluye la salvación? Dijimos la semana pasada, incluye la predestinación, la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. Todos estos temas incluyen la salvación. Vimos también 3 pasajes: segunda de Timoteo 1:9, Filipenses 2:12, Romanos 13:11. Vimos estos 3 pasajes y vimos la salvación como un evento pasado, como un evento presente y como un evento futuro. No son 3 tipos de salvación, sino 3 etapas distintas de la salvación, 3 aspectos distintos de la salvación. La salvación como un hecho consumado, como un proceso actual y como una esperanza futura. Y también preguntamos esto: ¿de qué somos salvos los creyentes? Si está hablando el pasaje de Hechos 4:12 de salvación, una buena pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué soy salvo? ¿Se acuerdan? Número 1, ¿de qué? De la ira de Dios. Número 1, de la ira de Dios. Número 2, del placer y del amor del pecado. Número 3, salvos de la pena del pecado. Número 4, salvos del poder del pecado. Y número 5, salvos de la presencia del pecado. Wow, eso es algo grande que tenemos que estudiar poco a poco. Todo esto incluye la salvación, para que cuando la gente te pregunte qué aspectos contiene la salvación, tú puedas decirle esto: Dios me salvó de la ira de Él, del placer y del amor del pecado, de la pena del pecado, del poder del pecado, y Él me va a salvar de la presencia del pecado, que es la glorificación. También empezamos a ver lo que Dios hace cuando empieza a salvar del placer del pecado. Dimos muchísimos versículos, muchos versículos, dimos más de 7 versículos donde la palabra de Dios demuestra que el hombre tiene placer por el pecado. El hombre ama el pecado, ama la vanidad, ama la iniquidad, se deleita en el pecado, y vimos que el problema del hombre no es que sea pecador, sino que ama el pecado. Vimos segunda de Timoteo 3:4, vimos Salmo 4:2, vimos Salmo 11:5, vimos Salmos 52:3 y 4, Proverbios 1:22, Isaías 66:3 y primera de Juan 2:15. Dijimos que Cristo salva del placer, del amor del pecado, impartiéndoles una nueva naturaleza. Una naturaleza que odia el pecado y que ama la santidad. ¿Cómo es que Dios nos salva del amor hacia el pecado, del placer del pecado? Eso se llama nacer de nuevo, la regeneración. Él imparte una nueva naturaleza. Kevin nos hizo favor de leer hoy Ezequiel cuando dice: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Quitaré un corazón lleno de maldad, que ama lo malo, y voy a poner un corazón que ame la santidad. Eso es la regeneración.
Él pone una nueva naturaleza en nosotros. ¿Y qué pone en esa nueva naturaleza? Bueno, pone el amor de Dios en nuestros corazones. Vamos a Romanos. Estos versículos sí los quiero volver a estudiar. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire lo que derrama Dios en un corazón nuevo. ¿Él pone qué? No pone amor. ¿Él pone qué? Su amor. No pone amor, pone su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hermanos, cuando el amor de Dios reina en nuestros corazones, el amor hacia el pecado queda destronado. El amor hacia el pecado queda destronado. Vimos también el pasaje de Marcos 9:24. Y este pasaje nos enseña precisamente que la fe y la duda habitan o coexisten en la persona. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerdan lo que dice? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Lo mismo es en la vida del cristiano. Señor, anhelo la santidad, ayuda mi codicia al pecado. Ayúdame, Señor, porque veo que hay dentro de mí ese amor, todavía hay esa atracción hacia el pecado, todavía siento ese deseo por las cosas pecaminosas. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Bien, esto es un resumen de lo que vimos en la prédica pasada. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la salvación. Y hermanos, la salvación es el tema central de la palabra de Dios. Es el tema maestro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación es el rescate de un peligro, de un peligro inminente, de una angustia, para llevarnos a seguridad. El Evangelio de Cristo proclama precisamente que Dios salvó a Egipto de la esclavitud del pecado. Que el Señor salvó a Jonás del vientre del gran pez. Que el Señor salvó al salmista, Asaf, allí en el Salmo 73. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios salva. Él mismo salva a las personas. Él mismo los salva de Él mismo, de su ira. Y lo he dicho muchas veces, cuando alguien nos pregunta, ¿Dios de qué te salvó? Dios me salvó de Él, por Él y para Él. Dios me salvó de Él, ¿de qué? De su ira. Dios me salvó por Él, por medio de Cristo. Y Dios me salvó para Él, para, propósito, la alabanza de su gloria. Eso es salvación. Eso es salvación. Por eso Jonás 2:9 dice que la salvación es ¿de quién? Del Señor. La salvación es del Señor. Toda la obra de la salvación es de Él. Hermanos, hemos visto cómo Pedro predica las excelencias de Cristo. A Pedro le encantaba predicar las excelencias, la perfección de Cristo. Y Pedro precisamente enseña la profunda doctrina de la cruz de Cristo. Y Pedro la desarrolla. No vamos a ir a estos pasajes, pero Pedro desarrolla esta doctrina profunda de la cruz de Cristo en su primera epístola, en primera de Pedro 1:18 al 25.
en el capítulo 2, versículo 21 al 25, y en el capítulo 3, versículo 18. Y en estos tres pasajes, Pedro subraya el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, como la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Es realmente fascinante cómo Pedro precisamente desarrolla esta doctrina de la cruz. Desarrolla precisamente que Cristo es nuestro sustituto, es el Cordero de Dios, pero que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo son salvados de estas cosas los creyentes? ¿Cómo son salvados de estas cosas los creyentes? La respuesta es a través de Cristo y en Cristo Jesús. Somos salvados los creyentes a través de Cristo y en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, que nuestra salvación comprende en primer lugar la muerte de Cristo por nosotros y en segundo lugar que Cristo viva en nosotros. La salvación precisamente comprende de la muerte de Cristo por nosotros y de que Cristo viva en nosotros. Vamos a dos pasajes para ver esto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuestra salvación comprende entonces, en primer lugar, la muerte de Cristo por nosotros y en segundo, el que Cristo viva en nosotros. Vamos a Juan 17, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Subraya esta palabra. Cristo está en nosotros, en mí. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. Dice la palabra: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, la salvación es mucho más que el hecho de yo acepté a Jesús, yo recibí al Señor. Es mucho más el hecho de decir soy cristiano. La salvación implica que Cristo viva en ti y que tú permanezcas en Él. Y yo creo que una buena pregunta que tendríamos que hacernos esta tarde es: ¿Cristo vive en mí? ¿Y yo vivo en Cristo? Eso es salvación. Eso es salvación. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 4, dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice:
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Somos herederos de la salvación. Y viene una pregunta: si los cristianos son salvos del poder del pecado, de la muerte, de la condenación, ¿para qué son salvados? ¿Sabe para qué? Para vivir en el tiempo y en la eternidad, en el amor a Dios, para adorarle, para alabarle, para servirle. Y esto nos lleva precisamente al siguiente punto, que es la salvación de la pena del pecado. Salvación es el siguiente punto que vamos a tratar, de la pena del pecado. Toda persona que cree en Cristo como su Señor y como su Salvador es salva de la pena del pecado. Y viene otra pregunta: ¿qué significa la pena del pecado? ¿Qué quiere decir esto, que somos salvos de la pena del pecado? Escuche bien, somos salvos de la culpa, del castigo del pecado. Hermanos, cuando pecamos viene la culpa. Y por la culpa hay mucha gente que está en las drogas, en el alcohol, en las diversiones. Por la culpa. Cuando Cristo salva, Cristo nos salva de la pena del pecado. ¿Qué incluye? La culpa. El castigo del pecado. ¿Cuál es el castigo del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando alguien que cree en Cristo como su Señor y su Salvador lo salva de la pena del pecado, quiere decir que lo salva de la culpa, lo salva del castigo del pecado. Todos sus pecados son perdonados. Eso es salvación. Todos y cada uno de los pecados que esta persona comete y va a cometer son perdonados. Y ¿sabe una cosa, hermanos? El perdón tiene que ver con la criminalidad y el castigo del pecado. El perdón tiene que ver con la criminalidad y el castigo del pecado. ¿Cuál es ese? La ira venidera. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dijimos que Dios nos salva de Él, de su ira, ¿no es cierto? Bueno, Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos salva de la ira venidera, o nos libra. Si nos libra es que nos salva. Él nos salva de la ira venidera. Y este es el castigo por el pecado.
Y este aspecto de la salvación, porque estamos hablando de la justificación, que Dios nos salve de la pena del pecado, estamos hablando de justificación. Y esta justificación tiene dos aspectos, dos puntos de vista diferentes, uno divino y el otro humano. Nuestra justificación tiene dos aspectos, uno divino y otro humano. ¿Cuál es el divino? Vamos a empezar con el divino. Bueno, el divino se encuentra en el oficio y en la obra de Cristo, nuestro mediador. Esa es la parte divina. Esa es la parte de Dios. La obra y la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro fiador. Subraya esa palabra. Cristo es nuestro fiador. Él es la fianza de su pueblo. Él satisfizo todas las demandas de la ley a favor de su pueblo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, Él llevó a cabo una justicia perfecta. Una justicia perfecta, pero no solamente eso, sino que Él sufrió la maldición y la condenación que su pueblo merecía. Consumando todo en la cruz. Por eso las palabras de victoria de Jesús es: consumado es. Tetelestai. Consumado es. No hay nada más que hacer. Todo lo he hecho yo. La salvación no es por obras, pero es por la obra de Cristo. La salvación es por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Isaías 53 dice que allí fue Él herido y molido por nuestras transgresiones. En la cruz, escuche bien, en la cruz fue donde Él llevó judicialmente mi pecado. Judicialmente en la cruz fue donde Él llevó mi pecado, porque Él fue herido y abatido por Dios. Mientras al mismo tiempo hacía expiación por el pecado. Hacía expiación las ofensas del pueblo que ellos habían hecho en contra de Dios. Hermanos, porque Cristo murió, yo soy libre. Porque Cristo murió, yo vivo. Porque Cristo fue desamparado por Dios, yo soy reconciliado con Dios. Esta es la maravilla de la gracia. Esta es la maravilla de la gracia. Por eso es que vamos a estar alabándole, adorándole y cantándole. Él fue desamparado, yo fui reconciliado. Él murió en mi lugar, yo soy libre. Porque Cristo fue la propiciación, Cristo fue mi propiciación. Y por esta palabra, propiciación, voy a pasar la eternidad con Él. Bueno, ya vimos el aspecto divino, el aspecto de Cristo. Ahora el aspecto que nos toca a nosotros, el aspecto humano de nuestra salvación de la pena del pecado, tiene que ver con arrepentimiento y fe. Eso pasa en la justificación. Arrepentimiento y fe. En la conversión, arrepentimiento y fe. Y hermanos, el arrepentimiento y la fe son dones que ejerce el hombre, pero que la fe y el arrepentimiento provienen de Dios. La fe y el arrepentimiento no se originan en el hombre,
El hombre los ejerce, pero provienen de Dios. La fe y el arrepentimiento no son ninguna clase de mérito propio. No hay mérito propio en el arrepentimiento y en la fe. No lo hay. Son instrumentos esenciales para que nos apropiemos precisamente de esa salvación. La fe y el arrepentimiento son instrumentos esenciales para apropiarnos precisamente de la salvación. ¿Qué es el arrepentimiento? Bien, el arrepentimiento es la mano que suelta aquellos objetos inmundos que antes yo abrazaba. Eso es arrepentimiento. Suelto lo que antes me gustaba. Por un lado, con una mano, suelto. En la mañana hice una, ¿se acuerdan de los cazadores de mono? ¿Cómo cazan a los monos? Les dije que ellos hacen una vasija y está una vasija grande con un hueco pequeño solamente para que quepa la mano del mono. Y una vez que el mono mete la mano, agarra el cacahuate de ahí. Y cuando cierra su puño, no puede sacar ese cacahuate. ¿Su libertad de qué consiste? Que suelte el cacahuate para que pueda sacar su mano. Así es como cazan los monos en África. El arrepentimiento es eso. Soltar el pecado. Eso es arrepentimiento. Suelta tu pecado. Deja de amar tu pecado. La fe es extender la otra mano, una mano vacía, para recibir la gracia de Dios. Eso es la fe. El arrepentimiento es soltar el pecado, la fe es ir a los pies de Cristo y asirse de los pies de Él. Arrepentimiento, fe. Eso es arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es un pesar piadoso por el pecado. La fe es ir al Salvador. Y lo quiero ilustrar como alguien dijo esto. El arrepentimiento es una repulsa de la inmundicia y la polución del pecado. La fe es buscar la limpieza de aquellas. El arrepentimiento es taparse la boca el pecador y clamar: inmundo, inmundo. La fe es venir a Cristo y como leproso decir: Señor, si tú quieres, límpiame. Eso es fe y arrepentimiento. Arrepentimiento es declararte inmundo delante de Dios. Fe es venir delante de Cristo y es: Señor, límpiame, sálvame. Entonces la fe y el arrepentimiento no son gracias meritorias. Hermanos, lo que hace la fe y el arrepentimiento es vaciarnos. La fe y el arrepentimiento nos vacía. ¿Por qué? Porque el que en verdad se arrepiente, el que en verdad hay arrepentimiento en su corazón, acepta su posición de pecador delante de Dios. Él acepta su posición, él se vacía. ¿Cómo se vacía? Confesando que es pecador, que es culpable delante de Dios. La fe aparta su mirada del ego corrupto y la fe siempre está empapada de la sangre de Cristo. La fe nos vacía.
La fe deja de mirarnos a nosotros mismos para mirar a Cristo. Y contempla precisamente a Cristo, la provisión que Él ha logrado. Contempla a Cristo mirando esa provisión. La fe se somete al señorío de Cristo. La fe busca siempre el señorío de Cristo, pero no es un sometimiento a fuerzas, no es un sometimiento a regañadientes, es un sometimiento con alegría, apoyándose precisamente en las promesas de Dios. Por eso es que decimos, hermanos, que somos salvos precisamente de la pena, de la condenación del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que es la remisión por la pena, por el pecado. Significa el aspecto legal, la justificación del creyente. Justificación, anótelo si está anotando esto. La justificación es un término forense, es un término legal y tiene que ver con los tribunales de justicia. Esto tiene que ver con la decisión o veredicto al juez. Justificación es contrario a la condenación. Condenación significa que alguien ha sido acusado de un crimen. Su culpa ha sido establecida. Y por lo tanto hay una sentencia sobre él. Eso es condenación. ¿Qué significa entonces justificación? Significa que el culpable ha sido hallado inocente. Que la ley no tiene nada en contra de él y por lo tanto es absuelto, es exonerado de toda culpa. Y eso es lo que somos los creyentes. Hemos sido justificados porque alguien pagó por nosotros. Y vea lo que dice este precioso versículo. Vamos a Hechos 13:39. Al estar estudiando este pasaje realmente me encantó este versículo. Hechos 13:39 dice, vamos a empezar con el 38. Si le gusta subrayar su Biblia, es un pasaje, estos dos versículos los tiene que subrayar. Hermoso pasaje. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. No se te anuncia perdón de pecados por una amnistía. Justificación no es amnistía. Hay justificación porque hay perdón de pecados, porque la ley ha sido satisfecha. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sabe lo que significa este versículo? ¿Sabe lo que significa? Hemos sido justificados de todo. De todo hemos sido justificados. No hay nada que me condene. Significa que mi caso ha sido juzgado en el tribunal más alto, en el cielo. Y el juez de toda la tierra me ha declarado inocente. No culpable, inocente. Por eso me encanta lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque han sido justificados, porque han sido perdonados, porque se les ha acreditado, se les ha imputado una justicia perfecta. ¿Cuál es esa justicia? La de Cristo. ¿Cómo? En arrepentimiento y en fe. Suelto mi pecado en arrepentimiento y la fe me saca de mí mismo, renuncio a mí mismo para abrazar a Cristo. Eso es arrepentimiento y eso es fe. Y eso es lo que hace es lo que hace Dios en la justificación. La justificación es lo que Dios hace por los hombres. Pero la justificación no es solamente el lado negativo. El lado negativo es que alguien pagó por mí. Sino significa, la justificación es declarar a alguien justo, conforme a los requisitos de la ley. Y eso es lo que Dios hace cuando me justifica. Cuando Dios justifica a alguien, le dice, tú eres, aunque eres culpable, pero Cristo mi Hijo pagó por ti, por lo tanto, te perdono, te absuelvo, y no solamente eso, te veo como inocente. Te veo, es más, te veo como veo a mi Hijo Cristo. Perfecto. Porque Él nos ve a través de Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Si no se sabe este versículo, tiene que aprenderlo y tiene que estudiarlo y tiene que desempaquetarlo, porque ahí está la justificación, ahí está la sustitución, ahí está la santidad de Dios. Hay muchas doctrinas, hay muchos atributos de Dios en ese versículo. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Muy importante. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado a Cristo? ¿Quién? El Padre, el juez justo de toda la tierra. El Padre hizo pecado, hizo maldición a Cristo. Él no cometió pecado. Pero hermanos, quiero que vea esto. Dios es un Dios de ira. Y quiero que se imagine esto. Cuando Dios puso a Cristo en la cruz del Calvario, Él vio a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados de su pueblo. Él vio a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados de su pueblo pasado, presente y futuro. Él trató a Cristo como si Él hubiera sido el culpable de todos los pecados. Eso es sustitución, esa es la doctrina de la sustitución. Me encanta, después de la soberanía de Dios, me encanta esa doctrina. La sustitución. Él vio a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados de su pueblo. Y Él castigó en Cristo todos los pecados de su pueblo. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Ahí viene la respuesta en ese precioso versículo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios
vio a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados de su pueblo. Y ahora voltea a su pueblo y no ve más a su pueblo. ¿Ve a quién? A Cristo. El justo por los injustos, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si esto no derrite tu corazón, si esto no te hace clamar a Dios, no hay nada más que pueda hacer. Esa cruz es el glorioso intercambio. Dios tomó mi pecado y lo castigó en Cristo para declararme inocente, para declararme justo. ¿Por qué me declara inocente? Porque alguien pagó por mí, que fue Cristo. Pero ahora me declara justo, no por mi justicia, porque renuncio a mi justicia, renuncio a mis buenas obras, renuncio a mi supuesta justicia, porque mis justicias son trapos de inmundicia delante de Él. Y me aferro a la justicia perfecta de Cristo. Y Dios dice, esa justicia la pongo en tu cuenta. Y eres declarado justo. No eres justo, pero eres declarado justo. Eres declarado inocente. Eso es justificación. La justificación, hermanos, implica que la ley ha sido cumplida. La ley ha sido cumplida, obedecida, magnificada, y que todas y cada una de las demandas de la ley de Dios han sido establecidas. Bien. Es mucho lo que tengo que dar, hermanos. Y no quiero abrumarlos con el tiempo, quiero irlo haciendo despacio para que podamos entender esto. La próxima semana vamos a continuar con esto. No he entrado ni siquiera a la introducción de lo que es la justificación, porque realmente es mucho, pero no quiero abrumarnos. Pasaría toda la tarde aquí hablando de la justificación. Pero quiero irlo haciendo despacio para que lo vayan entendiendo. Hermanos, si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto, con toda la confianza, porque esto estamos hablando de salvación. Vamos a orar, nos vamos a despedir, y si hay alguna duda o algo, venga conmigo y lo vemos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la persona de tu Hijo Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque Él es mi sustituto vicario. Gracias porque por medio de Él hay justificación, hay perdón. Pero no solamente hay perdón, Señor, sino que también nos acreditas a nuestra cuenta una justicia que no es de nosotros, pero que por la fe en Cristo Jesús nos la apropiamos. Gracias por lo grande, por lo sabio que eres, para encontrar, Señor, salvación en medio de todo esto que te hemos ofendido, hemos pecado y que merecemos la condenación eterna. Pero por amor a tu nombre, nos has salvado. Gracias, Señor, por eso. Bendícenos, Padre, esta tarde. En Cristo Jesús. Amén.